Delito contra la administración pública, el enriquecimiento ilícito. Bien, la descripción típica de enriquecimiento ilícito se encuentra consagrada en el artículo 412 y nos dice de que sucede cuando un servidor público o quien haya desempeñado funciones públicas que durante su vinculación con la administración o dentro de los 5 años posteriores a su desvinculación obtenga para sí o para otro incremento patrimonial injustificado, incurrirá siempre que la conducta no constituya otro delito en prisión. Bueno, entonces digamos que podemos entender por enriquecimiento ilícito todo aumento del patrimonio del servidor público derivado directa o indirectamente del ejercicio de su cargo. Entonces, cuando hablamos de este tipo penal, es necesario dejar en claro que es un tipo penal de carácter subsidiario y solo se aplica en la medida en que los hechos no tipifiquen otro tipo penal. Como en todos los delitos, se va a mencionar la tipicidad objetiva o los elementos del tipo objetivo. Entonces tenemos primero al sujeto activo, sabemos de que es cualificado y monosubjetivo, como en todos los delitos contra la administración pública, es el servidor público. Y en cuanto al sujeto pasivo, sabemos de que es el Estado por ser el titular del interés protegido que vendría siendo la administración pública. El bien jurídico tutelado vendría siendo monofensivo. Sabemos de que el bien jurídico tutelado sería el macro, sería administración pública, y el bien jurídico micro o en concreto sería la moral social. El verbo rector vendría siendo obtener. En cuanto a un ingrediente normativo tenemos de que es no justificado. Y es, digamos que importante que se presente esto porque sin este la conducta sería atípica. En cuanto a la tipicidad subjetiva, sabemos de que es un tipo penal doloso, es decir, el servidor debe querer, comprender y entender la ilicitud de sus actos. En este caso sería el de aumentar su patrimonio o el de un tercero injustificadamente aprovechándose de su cargo. La Corte Suprema de Justicia, en sus pronunciamientos, establece que la norma exige claramente que el acrecimiento ilícito tenga lugar en estos dos puntos que voy a mencionar y que son muy importantes para su configuración. Entonces, el enriquecimiento ilícito debe de tener lugar primero durante su ejercicio del cargo, pero también la norma señala otra forma en la que se puede configurar y es o dentro de los 5 años posteriores a su desvinculación. Otro elemento para su configuración vendría siendo de que dicha acción o incremento debe estar vinculado con su desempeño o con el cumplimiento de su función. Entonces, digamos de que, como en conclusión de lo dicho, el enriquecimiento ilícito se puede derivar del análisis del tiempo correspondiente del cargo, es decir, durante el cargo, y también de estudios de ya sea de los registros, comportamientos y actividades económicas desarrolladas con posterioridad a su desvinculación. Lo importante en sí para que se pueda configurar este tipo penal es que el incremento patrimonial no justificado se obtenga por el funcionario durante el tiempo que desempeñó el cargo o que dicho incremento haya sido concretado una vez que éste se haya desvinculado, ya que digamos que la razón de agregar o dentro de los 5 años posteriores a su desvinculación es porque si solo se cometiera enriquecimiento ilícito durante su vinculación con la administración pública, bastaría simplemente con ocultar ya sea los dineros o distraer las actividades económicas durante dicho periodo para evitar una investigación penal por dicha conducta. Esto haría inoperante en la práctica la represión penal de esta conducta. Entonces, ¿qué pasa si no guarda relación la conducta con el cargo? La norma es muy clara, porque digamos que si se da ese caso de que la obtención del incremento patrimonial indebido resulte ser, digamos que anterior, posterior o que siendo concomitante, no guarde relación con el desempeño del cargo o las funciones desarrolladas. ¿Qué pasaría? No se estaría configurando el delito. ¿Y por qué no se configuraría enriquecimiento ilícito? Por la única razón de no concurrir este elemento importante, porque es que, o sea, que tenga relación con el desempeño del cargo es un elemento estructural.
Entonces, si este no se encuentra dentro de la conducta, es decir, si un servidor público, digamos que obtiene un enriquecimiento ilícito, pero no es por razón del cargo o de sus funciones, no estaría dentro de este tipo penal. Con respecto al ingrediente normativo, nos dice que el incremento debe de ser sí o sí injustificado. Bien, esta no justificación del incremento pecuniario constituye, digamos que, un ingrediente que pretende clarificar la tipicidad de la conducta, porque de no existir este ingrediente se podrían tomar como ilícitos enriquecimientos que tienen un origen legal. Dicho esto, no está de más decir que el incremento patrimonial injustificado es aquel que se hace violando normas legales. Entonces, el Estado tiene que propender por demostrar que el enriquecimiento es tanto injustificado y que también fue, digamos que, obtenido por razón del cargo que desempeña el servidor público. Muy bien, cuando hablamos de un incremento se debe de entender como algo exagerado, es decir, que no cualquier incremento sería suficiente para iniciar la acción penal o para que se le dé la concreción del tipo. Este incremento debe de ser desmesurado, desproporcionado, debe de haber un mejoramiento sustancial de la situación económica de la gente, tomando en consideración, digamos que el momento de asunción del cargo y las posibilidades normales de evolución durante el tiempo del desempeño de la función o en el lapso de 5 años posteriores al cese de su desempeño. La expresión, siempre que el hecho no constituya otro delito, le insufla a este tipo penal el carácter subsidiario. La subsidiariedad de este tipo penal se pone en marcha con el único fin de impedir que, por falta de demostración de uno o de varios de los delitos contra la administración pública, estos queden en impunidad. Entonces, a partir de lo dicho, cabe decir que el enriquecimiento ilícito es aquel que puede provenir del peculado, del cohecho, de la consunción o del prevaricato, pero se sanciona enriquecimiento ilícito de servidores públicos cuando por diversas razones, principalmente de orden probatorio, no se puede establecer el exacto origen delictuoso del incremento del patrimonio del servidor público. Este delito nos permite, digamos que, evitar esa situación si no existiera, porque se absolverían a muchas personas si en el código no existiera la figura de enriquecimiento ilícito, la cual es concebida principalmente para suplir esa falta de precisión probatoria, porque si en caso contrario la prueba permite deducir con certeza que el incremento patrimonial fue producto de un peculado, de un cohecho, etc., pues obviamente al servidor público se le condenará por esas conductas. Pero cuando no es así, es decir, cuando no hay, digamos que, pruebas suficientes para determinar de que un servidor público incurrió en alguna otra conducta que esté dentro de los delitos contra la administración pública, este delito pues les permite que no queden, digamos que, absueltos. Bueno, en el tipo penal de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, la tentativa presenta problemas por dos razones. Este tipo penal es de carácter subsidiario del tipo y el momento en el que el incremento patrimonial es percibido, porque cuando analizamos este tipo penal pensamos inmediatamente en la comisión de otro u otros delitos contra la administración pública que no pudieron ser acreditados en el curso de la actuación penal. Teniendo en cuenta esto, no habría tentativa de este tipo penal, sino de aquellos delitos. También resulta difícil determinar el momento del incremento patrimonial, sobre todo si tenemos en cuenta que esta circunstancia se exterioriza con posterioridad a la consumación del hecho punible.